Buenas tardes, buenas noches o lo que corresponda. Bienvenidos, bienvenidas a otra entrevista del Festival Multiversos. Esta vez también me toca charlar con alguien que conocí en esta aventura mágica y que tiene una visión que hasta ahora no hemos visto, no hemos hablado mucho del videojuego. Pero no voy a ser yo quien lo presente, sino que va a ser él mismo, nuestro amigo José. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy José Guaymas, de acá de Oberá Misiones. Antes que nada, gracias por la invitación al evento y felicitaciones. Quiero extenderle mis felicitaciones a los organizadores y a toda la gente que participa. Y bueno, mis formaciones en ingeniería en informática, de alguna manera estoy involucrado en algunos proyectos que tienen que ver con la gamificación o con algún tipo de conceptos que vienen de los videojuegos, pero no necesariamente son videojuegos como los conocemos, como videojuegos de plataforma que te pueden instalar en el teléfono, sino que tiene que ver más con el enfoque o con agarrar conceptos de esas disciplinas y llevarlos a otros campos, Exacto. básicamente. Más experiencias. José nos va a contar un poco de estas experiencias que rozan el videojuego y rozan otras disciplinas. Pero para empezar, una pregunta que les hice a todos. ¿Cómo fue tu inicio en los videojuegos? Digo, como jugador, como persona que se enfrenta por primera vez a una experiencia de videojuego. ¿Cómo fue ese inicio? Eh, Como desarrollador fue más o menos en el 2000, a partir del 2005, con Más que grupos de... como jugador, más que como Ah, desarrollador. como jugador, sí, obviamente, desde el Family Game. Nosotros estamos al lado de Paraguay, así que conseguíamos cosas muy raras Claro. con respecto a los videojuegos. Ya cuando empezaron a ver los Family Game, acá se conseguían los juegos que venían 1000 juegos en un cassette, ese tipo de cosas raras. Claro, Y eso te creo que iba a el preguntar. Family fue el primero. Atari no llegué a tener, pues ya era muy chico, pero bueno, había jugado también en computadoras, en DOS, ese tipo de cosas, y el Family fue como mi vicio. Y después, bueno, obviamente pasé por las plataformas PlayStation y todo ese tipo de cosas, y en realidad hace mucho tiempo que dejé de jugar. Tenemos Play 4, sí, en la oficina y eso, pero la verdad que no estoy jugando mucho últimamente. Muy bien. Es que también uno va cambiando la interacción que tiene con los videojuegos, porque bueno, uno va creciendo y aparecen otras cosas en el camino que hace que quizás no pueda jugar tanto. Pero uno siempre le va buscando la vuelta para volver a eso. Y en algunos casos, bueno, como mencionaste vos, que empezaste a desarrollar videojuegos. Y algo que hemos hablado antes es que vos me contabas de un proyecto que tiene que ver con OLPC. Que para los que no saben, OLPC fue el proyecto One Laptop per Child, como el primer proyecto grande de repartir compus a todos los niños y niñas, que se desarrolló en varias partes del mundo y en Uruguay. Y vos me has contado que has participado de alguna manera en ese mundillo de OLPC en base a los videojuegos. ¿Cómo fue esto? Eso fue en un concurso, una competencia, un Game Jam que se hizo en Brasil, en Porto Alegre, en la cual estuve formando parte del equipo argentino. Éramos más o menos 12 desarrolladores y yo me encargué un poco de la interfaz, de los menús, ese tipo de cosas. Hicimos un jueguito educativo que se llamaba Falabracman, que era la mezcla entre palabra, pero como estábamos en Brasil era Falabra y un Pac-Man. Y bueno, tenías que armar, te aparecía una palabra y tenías que armarla recorriendo un escenario con obstáculos, etcétera. Y estaba orientado a niños de entre 4 y 6 años, digamos. Entonces tenía que ser algo muy pensado para ese usuario y fue muy interesante la experiencia. Lo desarrollamos más o menos en 2 días y después se hizo bastante popular en la plataforma OLPC, tuvo bastantes descargas y mucho feedback de usuarios de varias partes del mundo. Estuvo muy linda la experiencia, la verdad. Y en relación a eso, pensaba mientras me contabas, porque me venía a la mente la OLPC como equipo, esta laptop hermosa, que estaba también un poco configurada para jugar, ¿no? Porque vos la podías rotar la pantalla y todo eso, y eso le daba como un aspecto de, una especie de consola, te permitía en cierto sentido pensar un software para ese dispositivo. Cuando vos desarrollaste eso, ¿tuvieron en cuenta eso?
Sí, sobre todo eso que decís, lo de girar la pantalla, había que hacer varias configuraciones para que tome las resoluciones, sobre todo, y también es un equipo con recursos escasos, entonces la optimización fue algo muy importante ahí, hubo que hacer un ajuste fino con respecto al código, y después también las resoluciones que podés manejar eran muy poco, entonces tenías que arreglarte casi hacer una estética 8 bits, digamos, para que eso Claro. fluya. Y eso también, porque ya en esa época existían motores de videojuegos que podían hacer cosas pesadas, pero no podíamos, tuvimos que renunciar mucho a ese tipo de hacer cosas vistosas para lograr una buena experiencia. Pero bueno, todo se aprende, digamos, ahí es donde los ingenieros se la rebuscan y resuelven los problemas. Ahí va. Ahí tiene que ver con un poco con tu formación. Sí. Eh, y en relación un poco a esto del desarrollo de juegos, y esto tampoco lo puedo evitar preguntar porque bueno, yo también yo me siento soy parte de la comunidad del software libre. ¿Qué pensás respecto a los videojuegos y el open source? Teniendo en cuenta que el software libre ha preservado un montón de juegos mediante mods que se fueron creando, mientras hackeos que se hicieron. ¿Cuál es tu opinión en respecto a eso, al software libre y a los videojuegos? Eh, me pasa algo raro, digamos, porque veo que muchas veces los videojuegos, sobre todo los de celular, muchas veces ya ni siquiera son el juego per se, sino que son como la materia prima de empresas de publicidad. Obviamente es otro mercado, es un mercado súper raro, entonces como que es como que no importa tanto el juego, sino todo lo que le metas alrededor, por un lado, en el tema industrial. Y con respecto al juego en sí, a lo que sería la producción y el código, yo soy partidario de la liberación de todo el material. Tratamos de meter todo en repositorios libres y me parece que lo que hace Unreal Engine, este tipo de, incluso Unity también con librerías como Clack, ese tipo de cosas que se desarrollan en comunidad, me parece que ese es el enfoque, porque ya una vez, yo tengo el concepto de que una vez que el trabajo se transforma en una pieza de información, debería estar disponible para todos, independientemente del mercado y de la plata que genere. En ese caso, bueno, pues Epic Games es una empresa que está bastante de ese lado, la empresa que desarrolla Unreal. Eh, Creo que por lo menos estoy en esa postura. Bien. Después, bueno, los negocios, mercado, eso por ahí no estoy muy al tanto, ni el tema de la industria. Pero Sí, sé, yo creo que como el juego es un software, debería estar disponible siempre. claro, Ojalá. es otra de las facetas del software libre que siempre se van expandiendo a todos los niveles. Y volviendo un poco a esto de desarrollar juegos, vos desarrollaste estos juegos, este juego para la WPC, pero Ujú. después vos en algún momento empezaste a tener inquietudes respecto a, bueno, ¿qué más puedo hacer con los juegos? ¿Solamente una Claro. experiencia de videojuego clásico, de sentarme frente a una consola, una computadora, un teléfono? ¿O qué más? ¿Qué te permite expresar el videojuego si lo empezás a expandir hacia otras ramas? Claro, a mí por ahí el acercamiento con el tema del arte en sí tiene que ver un poco más con cuestiones del arte contemporáneo, por ahí vincularme con artistas como de esa onda y hacer cosas más experimentales, más concretas, no pensar en un desarrollo que me lleve un año, sino hacer algo que puedas hacerlo en una residencia o puedas hacerlo en una convocatoria. Y con eso estuve trabajando con proyectos de radio mezclado con gamificación, donde la gente podía mezclar sonidos. Después, bueno, estuve viendo mucho lo que hace Media Lab Prado, que, por ejemplo, instalan pantallas en la calle donde la gente puede ir con el celular, interactuar ahí. Cosas que Claro, tienen que ver con la experiencia. Me gusta mucho lo que hace el japonés Daito Manabe, que trabaja mucho con neurociencias. Ahora hizo una presentación muy interesante en Sonar, que él lo que hace básicamente es usar su cerebro como un procesador, como si fuera DJ, pero con su cerebro. Para eso hizo un estudio enorme con neurocientíficos en Japón, no lo y el conozco, input, voy a por buscar. ejemplo, es una coreografía,
y conecta las señales del cerebro a, por ejemplo, modificadores de un esqueleto digital, como un rig, y es como que lo que él se Bueno, imagina se va manipulando en tiempo real. Y él presenta ese tipo de experiencias. Y es él como un avatar en digital, bailando cómo él se imagina que, o sea, cómo el cerebro interpreta el input ese, que es una coreografía, una cosa muy rara, pero los resultados son muy impactantes. Después me gusta mucho lo que hace Jorge Crowe, de acá de la Argentina, que trabaja con muñecos, lo que él hace interfaciar por MIDI, muñecos mecánicos, y cuando hace música, y eso también permite que los chicos vengan y toquen los juguetes. claro, bueno, Me parece, hablando eso de los juguetes, me sí, vino rápidamente todo lo que es circuit bending. Y hace relativamente poco cuando se tocaron en una fecha de chiptune, y hay una chica que es Winnie Winnie, ella hace circuit bending, hace música con juguetes, bueno, después lo vas conectando a otras cosas y lo que vos decís es ir metiendo dispositivos, ir experimentando con por eso. ejemplo, el Makey Makey, por ejemplo, esta placa basada en Ah, mira. Arduino, que es para circuitos sensitivos, que, por ejemplo, puedes hacer tocar instrumentos con frutas o con agua. Eh, a mí me interesa mucho eso también porque me parece por ahí llevar la ludificación a ese nivel, hacerlo un poco más participativo, experiencias concretas, pequeñas, y no quizás pensar en proyectos grandilocuentes que por ahí son un poco idealistas, porque requieren mucho presupuesto y quizás con la limitación se pueden hacer Es cosas muy interesantes. Es que la limitación creo es la base para hacer un montón de cosas, porque es lo que te da como un marco. Decís, bueno, estoy acá como enjaulado acá, pero yo ahí en ese espacio, si quiero, lo puedo saltar, puedo meterme por otro lado. Es como tenés un marco. En educación hay muchos autores que hablan de eso, es como la consigna tiene que ser una valla que te limite, pero también te pueda permitir saltarla. Y en ese sentido, sobre estas experiencias en que podés interactuar de distintas maneras. Contanos un poco de en cuáles has participado, qué experiencias has hecho. Bueno, ahora trabajé una vez con un artista, Fede Gloriani, que le estuve armando unas interfaces de, para tablets o celulares, donde también habíamos hecho una radio pirata y mezclábamos audios. Hice una interfaz en JavaScript que era una especie de telaraña donde se vinculaban puntos y la gente le llamaba mucho la atención. Después en Córdoba hice una experiencia donde había hecho muñecos impresos en 3D, como cobatíes, bichitos. Había llevado y dejaba a la gente que se pueda descargar los archivos, los G-Code, para imprimir, como que los dejaba Ah, disponible y hermoso. llevaba modelos, llevaba tablets donde los modelos eran manipulables también. O sea, a la vez que tenías los físicos podías ver cómo era el proceso digital de eso. ¿Cómo es Y esto era, y la, de, ¿eh? ¿Cómo es esto de, pues ya lo mencionaste dos veces y no lo puedo dejar pasar, esto de radio pirata? Porque me interesa mucho, me llama mucho la atención, me imagino que tiene que ver con captar ondas de radio y hacer algo con eso. ¿Cómo es esto de la experiencia con una radio pirata que armaste? Sí, bueno, podés hacerlo en dos sentidos. Podés capturar radios con un SDR, que es un detector. O sea, tengo amigos que detectan radio de aviones, escuchan las conversaciones, ese tipo de cosas de acá, en posadas o en cualquier lado. O puedes escuchar ambulancias, remiserías, radios de barrio que no están por ahí dentro del dial clásico como radio de iglesias. Por ejemplo, se escuchan cosas muy interesantes. Nosotros hasta exorcismos escuchamos. Entonces, No, pues es excelente. un material muy interesante como para trabajar, que tiene que ver con lo regional, por ahí la forma de hablar de acá. Puedes hacerlo en ese Te- sentido, puedes hacerlo al revés, puedes armar vos tu radio y lo pones el dial que quieras y, por ejemplo, con el pin del Raspberry, de un pin analógico, con ese mismo puedes sacar la antena y ya automáticamente con un equipo muy baratito, ya sintonizás y estás pues, escuchando radio. Tiene un alcance, si conseguís una potencia, puedes tener un alcance bastante alto, pero en principio para jugar está bueno. Y ese tipo de cosas está bueno. Y después lo puedes mezclar con lo digital, porque si te haces un web claro, server, lo tirás a la eso, nube. eso es la segunda parte de esto de la radio pirata. Vos captabas en este caso las ondas.
¿Y con eso qué hacías después? Captaba las ondas y la transmitía a través de un web server y estaba acá en Misiones y la transmitía a Neuquén. En esa época hice instalaciones allá. Estuvo piola, o sea, era como raro porque el concepto del evento era paisaje misionero y yo llevé eso, como, bueno, escuchen lo que está pasando ahora por allá. Era, Claro, porque eran todas entonces, me interesé, transmisiones más locales que vos captabas ahí en una zona limitada, que son, como decís vos, exactamente. como otras voces, no es la radio nacional, es algo como más under, que está como más abajo. Claro, y es parte del paisaje desde mi punto de vista. El Claro, paisaje sonoro es sí, parte sí. o sea, aparte de lo visual, tenés eso. Y bueno, y a mí me interesa ese tipo de cosas que de alguna manera te llevan a pensar o repensar conceptos o que te algún tipo de acercamiento filosófico de la cosa, más que quizá la cosa misma en sí o hacer algo espectacular. Aunque sí tenemos algunas producciones que están, que mirás y están en 6K, por ejemplo, calidades así, con lo que hacemos con los chicos de Cube, experiencias así, que el render es caro, que sale Claro, en minuto $500, ese tipo de cosas. Entonces, como que, pero siempre como que la base conceptual me interesa mucho más, como que estoy más interesado en el proceso que en el resultado, básicamente. claro. Bueno, y en ese sentido pensaba también en otro tipo de desarrollo que para mí tiene que ver, que tiene mucho que ver con lo que vos decís, que además se piensa más en el proceso que en el resultado, que son los arcades independientes que hay en Argentina, que son Sí, como más, hay como más de 10. Hay como muchas otras experiencias de juego, más independientes, más alternativas, más under, con un montón de experiencias distintas. Por ejemplo, hay dentro de este grupo de desarrolladores, hay uno de la gente de Tumba Games, que hicieron como una especie de Scalectrix, el jueguito de autitos, ¿viste? Pero sí, con una tira de luces LED, que con esa tira de copado. luces LED, vos con los pulsadores graduás el avance y es un juego de carreras, te lo puedo asegurar. Y Sí, después hay a mí me encanta. otro que es de Robin, que es un alemán, amigo de la gente de Videogamo y la comunidad de acá, que él hizo un juego, es como una especie de dungeon crawler, pero en una tira de LED también. Que cada LED que se prende es no sé, un monstruito o algo que te va a atacar. Vos sos el LED Mm, blanco. El LED blanco se va desplazando y ah, hay distintos eventos que son enemigos y cosas. Que esas también son como experiencias de ese tipo que decís, bueno, esto también pasa por otro lado, es una experiencia de juego también, y es también un poco experimentar con, por ejemplo, bueno, con otros controles, con otros controles alternativos. Me imagino que, supongo que conocés el evento que es específicamente los controles alternativos en Estados Unidos. sí. Eh, Estaba viendo también eso de que hacen con luces, con pop, con movimiento Persistent Object, que hacen, por ejemplo, con los ventiladores. Hay un juego que se llama Ventilagon que hizo sí, sí, una es, locura, lo vi está en la muy Game bueno. On. Sí. Bueno, Ese esas es muy cosas divertido. me parecen fantásticas porque de alguna manera te sirve como para el aprendizaje y son mucho más concretas y reales porque si miramos algún juego de, no sé, estamos mirando World of Warcraft y es como muy lejano, ¿no? Quizás se pueden hacer incluso con esa calidad experiencias más concretas, decir, bueno, hago un escenario, que venga la gente, participe, o sea, algo mucho más, eh, Sí, sí. más de la mano. Después, bueno, ojalá, viste, la gente que arranque después termina en una industria gigante, pero en principio me parece que eso es una forma real de encarar los proyectos, eh, Claro. por lo menos a mi Pero punto de vista. ya que mencionaste la palabra industria, no puedo evitar también hablar un poco de esto que lo hemos hablado con todos y todas. Es esta, justamente la relación esta que en relación a si hay la industria de los videojuegos, pero pensándola como, bueno, por un lado tenemos, no sé, la gente que hace videojuegos comerciales, los Sí, que hacen videojuegos independientes, los que hacen experiencias inmersivas, hay un montón de sí, facetas. Y todas forman parte de lo que es la cultura del videojuego en cierto sentido. ¿Para vos hay algún tipo, cómo es la relación esto entre la parte, digamos, más comercial, que se puede pensar más como una industria, o en palabras, por ejemplo, hablamos con Alejandro Iparraguirre y él dice, tenemos que, la industria es parte del sector de videojuegos
que es como donde estamos todos en ese paraguas. No sé, ¿qué reflexiones tenés al respecto de esto? La verdad que nunca me puse a pensar porque no me considero un trabajador de los videojuegos per se, digamos, soy como me considero más desarrollador de software. Eh, pero yo calculo que debe ser lo mismo que en cualquier ámbito, digamos, donde existe un mainstream y existe un indie. Lo veo un poco así y creo que las mismas reglas se manejan en todo. En lugares donde que supongo que si trabajás para una empresa grande tenés contratos, tenés confidencialidad, ese tipo de cosas. Pero lo que veo es que muchos artistas, muchos desarrolladores que trabajan en la industria también tienen su material. Por ejemplo, tienen en ArtStation para comprar obra ahí o comprar Claro. modelos 3D. Es como que hoy en día también puedes armarte tu kiosquito o lo que hace este chico Nico Di Mattía, que hace, ¿cómo es? Esto de pintar en vivo y después hace esculturas también. Hay un montón. Sí, No sé, ahora, hay formas ¿sí? distintas de distribuir ahora lo que uno produce y eso en cierto sentido facilita que haya más gente que pueda decir, che, quiero hacer esto, quiero ver si puedo sacar un Tal rédito de cual. esto, o si simplemente quiero hacer esto como una movida cultural o lo que sea, como experimentación. O sea, hay formas de encarar el desarrollo de videojuegos desde cualquier perspectiva. Puede ser más simplemente una cuestión exploratoria, que no sé, si estás metido en el mundo del arte, lo haces a través de una convocatoria al Fondo Nacional o a través de un premio. Nosotros con Cuba ganamos un premio de Plataforma Futuro. Eh, Ahora particularmente nosotros con dos desarrolladores de acá de Misiones estamos participando en un videojuego con narrativo que es audiovisual, que es un audiovisual con gamificación, tipo Bandersnatch, algo así como la de Black Ah, Mirror. claro. Eh, y eso ahí requiere mucho desarrollo y requiere muchos conceptos de videojuegos. Y entonces hay posibilidades, pero no lo está, o sea, no es que lo planteo como estoy en la industria de los videojuegos. Es un Claro, trabajo lo y, haces y y listo. puede estar con la etiqueta del sector, digamos, pero Claro. creo que hoy en día es el mejor momento porque vos mismo podés darte a conocer de manera muy sencilla. Quizás hace 15 años Exacto. eso no era tan así. Claro, El totalmente. tema Y, de las plataformas está muy pulida y hay que aprovecharlo, digamos. Que salgan sí, este sí. tipo de eventos, muy, muy piola. Me parece muy Y, interesante para... y en ese sentido, como para ir cerrando, algo que también les pregunté a todos, no les pregunté porque esto era un llamado. Eh, ¿Algún mensaje? Yo lo titulé como un llamado a las armas, pero digamos, algún mensaje, algo para la gente que mandarlos a que hagan hacer cosas, básicamente. Sí, yo por ahí lo que digo es que muchas veces el no tener recursos no significa no ponerle todas las pilas a los proyectos, que muchas veces pasa que por ahí dicen, bueno, esto hicimos así nomás porque tal cosa. Me parece que, o sea, cuando uno toma la decisión de hacer algo es porque le tenés que meter toda la energía, independientemente si tenés plata o no, eso ya es algo secundario. Y, y el tema también de quizás hacer lo que uno tiene ganas. Nosotros, qué sé yo, en las experiencias metemos una mandioca volando con farofa, de farofa y bueno, parece un delirio. O sea, si uno se guía por vamos a decir, por algo que está marcado por el público también, ¿no? Ese tipo de cosas. Si van a hacer, cuando hagan arte, hagan realmente lo que quieran y lo que sientan necesario. Cuando yo le llevaba al artista 3D y le decía eso, bueno, quiero que sea una nave nodriza, tenga forma de mandioca y pase, me miraba como diciendo, bueno, Hermoso. ok. Y bueno, y lo hizo. Me parece que ese tipo de cosas es como, y hagan lo que le gusta, o sea, si es su pasión, digamos. Muchas veces, a veces la gente hace cosas que no, o sea, dice, no, es un embole, qué sé yo. Por eso, si van a encarar la programación, a mí me parece un buen consejo, es encararlo por lo que más te gusta. Porque todos dicen, bueno, pero programar es difícil. Claro, pero si vos, por ejemplo, sos un antropólogo o sos un sociólogo
podés encarar procesando lenguaje, por ejemplo, procesando frases, haciendo un trabajo de ese tipo. No te vayas a programar un Claro, sistema de contabilidad, ¿se entiende? claro, sí, sí, Eh, sí. Hay distintas formas de llegar de programar, básicamente. Exactamente, o si te gusta la música, puedes entrar a hacer live coding en vivo, Ah, o sí. Acá puedes hay una entrar movida bastante grande del live coding encima. sí, es Es zarpado, es hermoso. buenísimo. O podés hacer composición algorítmica usando Super Collider y ese tipo de cosas. Entonces, depende de lo que te guste. Nunca tenés que dejar de lado, porque todos piensan que ponerte a programar es bueno. Es una cuestión súper abstracta de la programación y no, tenés que encarar. Y si vas a hacer videojuegos y sos, no sé, un abogado o un contador, capaz que podés hacer un videojuego orientado a eso, a que es lo que sabés y lo que te apasiona, o médico, la profesión que sea. Me parece que ese es un buen enfoque. Es decir, si sabes lo que te gusta, encaralo por ese lado, no vayas a hacer algo, porque justamente la temática es lo que te termina aburriendo. Si yo tengo que hacer un sistema de contabilidad, la verdad que no es algo que a Claro. mí me gusta mucho. Entonces, probablemente el enfoque sería como un embole. Y eso creo que sería una conclusión. Si es un Bien, consejo que puedo dar, digamos, es bien. la mejor forma de aprender. Sí, sí. Y en todo esto, además, siempre uno va a estar acompañado de otras personas, porque por lo general este tipo de proyectos interactúas con otro grupo de gente, porque uno no sabe hacer todo y tiene que ir Sí, viendo exactamente. qué Siempre, aprende con los demás, además. no, los proyectos son, o sea, los proyectos son nuestros siempre, o sea, nuestros en el sentido de que no es mío, o sea, Claro. es del grupo que lo hace y también de la comunidad. Yo en mi tesis del año pasado puse el agradecimiento era a la comunidad de software libre puse, porque realmente Qué todo lo bien. que hice, todo el background fue sacado de la comunidad. Entonces no podía agradecer a una persona. O sea, puse, sí, obviamente a mis padres, todo ese tipo de cosas, para quedar bien, pero puse a la comunidad, puse, porque en realidad, si me pongo a pensar todo el conocimiento o sobre los hombros de gigantes que uno se para construir, es todo, digamos. O sea, yo no, la verdad que no creo en la originalidad ni en ese tipo de cosas. Son conceptos que para mí deberían ser borrados del, Sí, 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 del totalmente. diccionario. La originalidad y todo, o de dónde vienen las cosas, si fue el primero, fui el segundo, no No, claro, importa. es un debate que Importante no. y ahí me parece que está lo auténtico de decir, bueno, mezclo acá cosas de la región y tomo algo y ¿por qué no puedo hacer una especie de Blade Runner con, no sé, con un pasero paraguayo, cosas así? Sí, totalmente. Es el camino para mí. La cultura es eso, es algo, es mixear, es ir Sí, mezclando todo. Y me gusta terminar con esto porque mencionaste mucho a la comunidad y nada, es eso. Es lindo terminar con un mensaje de, bueno, todo es comunitario, necesitamos más de eso. Y bueno, esto también para mí tiene un doble sabor porque, bueno, software libre siempre es interesante sentarse a hablar con alguien de software libre y encima de todas estas cositas de videojuegos y experiencias artísticas. Así que ha sido un placer, me parece muy lindo terminar con esto que te decía de la comunidad. Y creo que, nada, muchísimas gracias, estuvo muy bien. no, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. El mayor de los éxitos les deseo para este evento y para los próximos que Aguante, vengan. Y aguante. bueno, lo que necesiten, bueno, acá estamos. Acá somos un par Perfecto. de novedades, digamos, así que un abrazo grande, vos muy, muy amable y gracias por la buena onda. No, por favor, muchísimas gracias a vos.